Bueno, en instantes vamos a conversar con Jorge Volpi, excelente autor mexicano. Del teatro pasamos a la literatura, pero antes nuestras recomendaciones y empezamos con un grande que es Javier Malosetti, que se presenta en La Plata el sábado 31 de mayo. Usted sabe quién es Malosetti, ¿no? Un bajista muy talentoso, está haciendo una serie de presentaciones con su proyecto JM4 en el Teatro Bar de la Ciudad de las Diagonales en calle 43, número 632. 43, número 632, recuerde, el 31 de mayo, Javier Malosetti. Título muy divertido, Difíciles eran las de antes, en el Palais de Glace. Ese es el título, Figuritas Argentinas 1920-1990. Hasta el 1 de junio tiene que apurarse con la curaduría del director del museo, que es Oscar Esmoje, también un excelente artista plástico. Oscar es una muestra que entrelaza la cultura popular y la memoria colectiva, un viaje por la historia de las figuritas, que es al mismo tiempo un recorrido por la memoria nacional. Se habré jugado las figuritas, amigos, se habré jugado las figuritas redondas, con jugadores de fútbol, me acuerdo. Hace bastante tiempo, las figuritas fueron cambiando. Muy buena película, al aire libre. Lucía y Manuel están casados, tienen un hijo, pero les cuesta encontrar deseos en común. Uno podría decir que es la crónica de un derrumbe con dos trabajos excelentes, el de Celeste Cid y el de Leonardo Sbaraglia, bajo la dirección de Anaí Berneri. Imperdible la película, por muchos motivos. Venden su departamento, se instalan en lo de la madre de Lucía a la espera de que la obra avance, porque hay un tema con la construcción de la casa con jardín, pero lo que pasa es otra cosa. La película habla de los vínculos humanos y me gustaría mucho que usted la viera. Vamos al teatro y es excelente, como siempre, ¿no? Osmar Núñez, ahí está en escena en El Ángel de la Culpa. La dirección es de Dora Milea. Walter Bruno es el actor que lo acompaña. Y es la historia de un homicidio y de un detective que cuenta parte de su existencia en ese encuentro. En el Teatro El Picadero, no deje de verlo, usted sabe que en este programa el teatro es para nosotros parte central de nuestra vida, como habrá podido observar. Bien, de estas recomendaciones ya mismo voy a saludar a Jorge Volpi. Maestro Volpi, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Otra vez, Memorial del Engaño, ¿no? Qué radiografía tan profunda, tan bien escrita además, ¿no es cierto? Sobre, no sé cómo llamarlo, el mundo de las finanzas, el capitalismo salvaje, ninguna importancia sobre el ser humano, todo es dinero y casi dinero virtual. 15.000 millones de dólares, ¿existe ese dinero? Sí, debe existir. Pues sí, debe existir. Nosotros nunca lo hemos visto, pero son estas cantidades monstruosas que fueron defraudadas en esos años de la crisis posterior al 2008. 15.000 millones de este personaje ficticio, que no son nada comparados con los 65.000 millones que defraudó Bernard Madoff. Parecería ser que con esta novela pasaste del siglo XX, que fue tu trilogía anterior, al siglo XXI. Y el personaje es repulsivo, es impiadoso, pero no es solamente ese para mí, ¿no? El tema de la novela. Para mí también es la búsqueda del padre, el descubrir a ese padre, el saber quién fue ese padre. Y algunos datos que son muy históricos, supongo, que me enteré por vos, ¿no? Como que el fundador del Fondo Monetario Internacional podría haber sido comunista, según el macartismo, pero te escucho a vos. Pues sí, esta novela tiene tres pies. Por un lado, es una novela de familia, de las relaciones siempre complejas entre los padres y los hijos, las mentiras que hay entre los padres y los hijos, la manera en que se repiten las historias o uno no quiere repetir la historia del padre.
El narrador es este estafador financiero que, descubierto en el 2008, huye y decide contar su historia. Por un lado, esa historia de familia, la historia de la búsqueda de su padre, y con eso enlaza con esos otros dos momentos particularmente interesantes de la historia reciente. Por un lado, cuenta desde dentro, con absoluto cinismo, sin ningún reparo moral, la historia que nos llevó a esta gran recesión del 2008 para acá, de qué manera se operó, cómo se comportaban sus pares, siendo ellos un poco los villanos de esta historia. Pero por el otro lado, él es el huérfano que decide buscar a su padre a lo largo de toda esa historia y entroncara entonces con el momento en el que se funda de alguna forma el capitalismo moderno. Su padre trabajó con un personaje histórico, Harry Dexter White, que fue el fundador del Fondo Monetario Internacional, uno de los economistas más brillantes de la primera mitad del siglo XX, pero que fue acusado de ser espía soviético y donde hay muchas sospechas de que no solo él, sino todo el círculo alrededor de él en realidad trabajaban de alguna manera para los rusos. Pero fíjate, Jorge, que yo me baso únicamente en tu novela para hablar. Vos publicás la biografía de cada uno de ellos en una parte de la novela, los que lo acompañaban. A ninguno se le pudo probar nada. Al final de sus vidas a ninguno se le pudo probar nada, excepto a Alger Hiss. Él fue subsecretario de Estado en Estados Unidos y se le comprueba que miente en los juicios, con lo cual pasa 5 años en la cárcel, no acusado de ser espía, porque eso no lo pueden probar, pero sí acusado de perjurio en el juicio. Los demás no, los demás todos quedan impunes y a la fecha sigue habiendo controversia. Parece muy claro que algunos efectivamente eran espías en todo el sentido del término, y que otros no eran exactamente espías, como el propio White, el fundador del Fondo Monetario Internacional, pero sí alguien que estuvo dispuesto a transmitir la información confidencial a los rusos, esperando de alguna manera, idealmente, que se mantuviera la alianza entre la URSS y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Jorge, yo no debería decir esto en televisión, pero durante mucho tiempo en la parte de economía yo la separaba del diario. Y me quedaba con cultura, espectáculos y el cuerpo principal. Vos estudiaste economía para hacer el libro. Pues sí, yo era exactamente igual. Yo recuerdo la época en que los domingos lo primero que hacía era quitar la sección financiera y tirarla a la basura. Exacto. Ahora más bien saco la sección financiera y tiro lo demás a la basura. Bueno, es una broma simplemente para decir que durante estos años, yo que no tengo ninguna formación financiera ni económica y que nunca he invertido en la bolsa y no conozco realmente de cerca ese mundo, tuve que meterme en la prensa financiera, en una enorme cantidad de libros de economía, de historia económica, de periodismo económico, para tratar de entender cómo funcionan las crisis. Aunque este libro retrata sobre todo esta crisis actual en Estados Unidos, es un reflejo también de las crisis que hemos tenido en América Latina, de las crisis que yo padecí a lo largo de toda mi vida en México, de la crisis recurrente que ha habido en la Argentina. Se puede entender un poco cómo funcionan las finanzas internacionales en esos momentos a través de la mirada de este personaje. Ahora, fíjate que no se puede hacer esto que hace el personaje si no tenés una personalidad bastante impiadosa, bastante brutal. Yo conozco gente así. Yo escuché a un banquero argentino decir que las relaciones son conveniente e inconveniente. Pero conveniente, inconveniente es si tenés plata o no, si Exacto. Me conviene tratarte o no tratarte. Entonces, también la parte psicológica del personaje es muy interesante, porque él desde chico está marcado para hacer esto. Sí, es el retrato, como hace una novela de no cualquiera, perdón, no cualquiera lo puede hacer esto. Exacto, pero en su caso es el retrato de un personaje en particular, pero que no deja de ser el retrato de su generación en cierto ámbito. Esa generación educada bajo los principios de lo que ahora llamamos neoliberalismo, esa generación que asumió que la avaricia era buena, como llegó a decir el personaje de Wall Street, la película de Oliver Stone, asumiendo que el hacerse rico no tenía ninguna culpa moral el que lo lograba, porque se decía que eventualmente esa riqueza se repartiría entre el resto de la sociedad. Algo que hemos descubierto con esta crisis que fue una enorme mentira.
Entonces el retrato no solo es el retrato del enriquecimiento sin límites, sino sobre todo el retrato de esa degradación moral que se vivió en esa época, asumiendo que el egoísmo nos define por completo y que al ser egoístas pues no tenemos más remedio que seguirlo siendo, olvidándonos por completo de los demás solo en nuestro beneficio. Claro, no sé si es en este libro o en la trilogía que yo leí del siglo XX, pero detrás de todo esto está Reagan y Thatcher. Sí, está esa idea, ¿no? La idea de que el Estado tiene que desaparecer porque siempre es malo, no regular nada. Digamos, las migajas van a caer. Al caer las migajas, algún pobre va a poder agarrar algo. Ese es el centro del pensamiento que está en la novela, el centro del pensamiento en el que es educado el narrador, el personaje principal, que es un villano que al mismo tiempo intenta resultarle simpático al lector, justamente porque es alguien que engaña a todo el mundo, pero tiene el juego de que al lector no lo engaña, que al lector le va a contar lo que verdaderamente hacen y piensan quienes controlan las finanzas internacionales, quienes las controlaban en ese momento, pero en buena medida quienes las siguen controlando todavía hasta el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Incluso en la Argentina hubo todo un periodo que no creo que haya desaparecido completamente en cuanto a la ostentación. Nosotros le decíamos la cultura de la 4x4. La 4x4 son... Sí, las camionetas. Las camionetas, ¿no? Que cualquiera tiene derecho a tener una 4x4. El problema era que significaba eso. Como en la dictadura argentina, el Falcón Verde significaba la tortura, la represión y el secuestro. Para escribir estudias mucho. Es decir, no es que estudies escritura, estudias mucho otras cosas. Claro, hay que tratar de estudiar el espíritu de la época, hay que tratar de estudiar biografías de personajes semejantes al que uno quiere escribir, para tratar de condensar exactamente lo que ocurrió en todo este momento en el que una generación entera de individuos muy inteligentes se aprovecharon de esa inteligencia y de las condiciones que les daban también muy claramente los políticos, que son los principales responsables de lo que ocurrió en todo este momento, para aprovechar esa coyuntura y enriquecerse sin límites, sin ningún reparo moral. Y es un momento que fue, digamos, terrible, pero que no ha acabado del todo, y esa es quizá pues, la mayor conclusión después de haber hecho la investigación para el libro. Parecería que después del 2008, cuando cae el sistema, queda desacreditado este capitalismo salvaje, neoliberal, pero la realidad es que pese a todos los intentos de reformar el sistema, solo se han puesto unos cuantos parches y siguen siendo los mismos los que están ahí. Totalmente. Entonces, claro, el narrador es un criminal, pero él se defiende diciendo, soy un criminal, y a mí me persiguen, pero en realidad los verdaderos responsables, que son los políticos, y además políticos de todas las ideologías, porque en Estados Unidos fueron republicanos y demócratas por igual, quienes alentaron esta desregulación, esta disminución del Estado, que terminó propiciando esta gran recesión. Te hago una pregunta, porque no lo sé, mi ignorancia es esa, ¿no? Que de pronto veo una foto, ¿es tu papá y tu mamá? Bueno, el libro... Porque el libro lo escribió J. Volpi, entonces... En la solapa, los periodistas, vos has sido periodista, nos sirve como ayuda a memoria de lo que escribió, ¿no es cierto? Y acá dice que vos sos un estafador, poco menos, ¿no es cierto? Y aparecen fotos que me parece que son de tus padres. Sí, este es un libro que no deja de ser un catálogo de engaños, que cuenta todos estos engaños financieros, que cuenta los engaños al interior de la familia del personaje, que van a ser muy relevantes. Y un engaño más que me pareció interesante es el engaño de que el libro mismo parece escrito por el narrador y no por mí. No hay ningún signo en el libro que diga que lo escribí yo, sino directamente el personaje que se llama J. Volpi o J. Volpi. Y la foto y la biografía que aparecen en la solapa, las reseñas del libro, la propia contraportada hace referencia justamente a este engaño. El lector podría sentirse engañado también de quien le está contando toda esta historia. Ahora, dentro del engaño, y ese es el gran poder de la literatura, se esconde la verdad, porque casi todo lo que se cuenta en el libro, pese a que parezca un engaño, es más bien la verdad de cómo fuimos engañados. Igual vos que sos una buena persona, qué sé yo, ¿por qué te pusiste como el siniestro, el malo de la película? Bueno, justamente para tratar de entender jugar con eso. y de jugar cómo son
estos individuos que son los que realmente detentan el poder, cómo se comportan, en qué pensaban, de qué manera lo hacían, qué ideología tenían, cómo se habían educado y cuál era su educación sentimental también, y cómo se comportaban no solamente en esta parte de negocios, sino también cómo se comportaban en su familia. Terrible, el tipo que no quería tener hijos, que la mujer, bueno, en fin, le pincha un condón para poder ser un hijo. Exactamente. Terrible. Sí, sí. Terrible, es decir, de un egoísmo supremo, ¿no? Y la confrontación entre este personaje y su padre. Los dos son grandes mentirosos, pero mientras en la generación del hijo las mentiras son solo para su beneficio personal, él se da cuenta de que en la generación de su padre, que probablemente fue un espía comunista, mentía también todo el tiempo, pero mentía creyendo que con eso iba a ser un mundo mejor. Jorge, hay dos más, ¿no? ¿Es trilogía del siglo XXI, no? No, yo creo que con esta justo cierra una especie de tetralogía. Este sería como el epílogo a esa trilogía del siglo XX, porque ya narra los sucesos directamente que ocurren en nuestra época. Gracias por esta conversación. Y que la pases muy bien. Te vas a Bariloche a presentar el libro. Exactamente. Que la pases muy bien en Bariloche. Muchas gracias. Jorge Volpi, por supuesto, en Otra Trama. Y hace 22 años moría un grande, un maestro, Atahualpa Yupanqui, nuestro recuerdo. El viejo caballo, el alazán, inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas. Su figura parecía evocar con desventura su antiguo tiempo de potranca y doma. Por entre un pastizal de blando aroma me acerqué a contemplar su desventura. Solo a su lado mi piedad segura y el vuelo ocasional de una paloma. Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena.